Muy bien, entonces vamos a estudiar en esta noche nuestra trilogía de salmos pastorales. Conocemos de sobra el Salmo 23, yo sé que la mayoría de ustedes lo han memorizado, lo conocen, saben de qué se trata, pero nunca nos hemos detenido a pensar que así como la Biblia es una sola, hay alguna parte que antecede a este Salmo 23 maravilloso que debemos entender, es decir, no es posible que usted se conecte con ese pastor, el pastor de las ovejas, y sienta ese amor expresado, como hemos visto en actos de servicio, en el cuidado, en los verdes pastos, en las mansas aguas, si usted no conoce realmente al buen pastor. Sí, el buen pastor. De eso nos habla el Salmo 22, del buen pastor. Es decir, usted y yo necesitamos ser impactados por la obra de la cruz, saber qué fue lo que Él hizo por nosotros, para que en el momento en el que sentimos que es un amor incomparable, un amor que nada ni nadie nos podría explicar, impacta nuestra vida, entonces nos dejemos cuidar por el buen pastor. Yo le puedo hablar a usted muchas cosas acerca de los delicados pastos y todo lo que compartíamos la semana pasada. Si usted no pudo conectarse, le invito a que vea cómo nosotros tomamos el Salmo 23 y lo aplicamos a los lenguajes del amor, ¿verdad? En sí, al amor como tal. Pero si yo a usted no le presento a ese pastor que va a cuidarle y le cuento lo que él hizo por usted, seguramente va a ser difícil que usted se rinda en esos pastos o que usted me crea cuando en medio de un gran desierto yo le digo que usted está en manos de un buen pastor. El Salmo 22, que nos habla del buen pastor, ¿cierto? Tiene en sí como la historia anticipada de lo que ocurrió en la cruz, ¿sí? Cuando nosotros recordamos que nuestro pastor se hizo hombre por amor a nosotros, nació, murió, resucitó y regresará por ese mismo amor, nos encontramos con esta trilogía de salmos pastorales. Son 3 salmos que deberían ser uno solo, ¿cierto? Y que la comprensión del uno no es posible sin tener claridad del anterior. Nosotros vamos a ver en esta noche lo que dice cada uno. Le voy a hacer en este momento un resumen, me voy a detener en el Salmo 22 y la siguiente semana vemos el 24 porque ya nos detuvimos en el 23, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener claro lo que cada uno dice. ¿Por qué siendo digamos que el mismo tema, hablando los 3 de nuestro pastor, lo han dividido? Porque el salmista lo dividió. Vamos a ver por qué. El Salmo 22 nos habla del buen pastor y el pasaje que está relacionado está en Juan 10, 11. Usted y yo conocemos el Juan 10, 10, ¿no es cierto? Cuando nos dice que el ladrón vino, no viene sino a matar, a hurtar y a destruir, pero el Señor vino a que tengamos vida, a darnos vida y vida en abundancia. Y sigue diciéndonos en el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando hablamos de David, el salmista, el que escribió este salmo, tenemos que recordar cómo él literalmente estaba dispuesto a dar la vida por las ovejas y se peleaba contra el oso y contra el león y contra quien tuviera que pelearse, pero defendía a sus ovejitas. Él habla de justamente de pastorear las ovejas porque es lo que él vivió y en lo que él vio la mano del Señor. Por eso lo compara con un buen pastor desde su realidad. Entonces dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿cierto? Esto se lo reafirma Juan 10, 11. Cuando vemos nosotros, en cambio, el Salmo 23 nos habla ya del gran pastor. Fíjese que primero nos presenta al buen pastor. Luego el gran pastor, es decir, ya tiene que ver con sus obras, ¿no es cierto? Y el Salmo 24 ya nos habla del príncipe de los pastores. El pasaje relacionado con el gran pastor del Salmo 23 es Hebreos 13:20, que dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra, para que hagamos su voluntad, lo que es agradable delante de él por Jesucristo,
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí ya nos habla del gran pastor, ¿cierto? Le estoy llevando de un pasaje del Antiguo Testamento en el Salmo para que usted vea cómo lo reafirma un pasaje del Nuevo Testamento y cómo la Biblia es una sola. Es decir, el Salmo 23 nos va a hablar del gran pastor y Hebreos nos reafirma acerca de ese gran pastor. Mientras que en el Salmo 24 nos lo reafirma Primera de Pedro 5:4. Si usted está tomando nota de estos pasajes, sería muy bueno para que usted pueda hacer luego su propio estudio. En Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mire que ya nos habla a futuro, ¿no es cierto? Dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, el Salmo 22 nos habla del buen pastor y nos está narrando el pasado, el momento en que él dio su vida por usted y por mí. El Salmo 23 nos narra el presente, porque es en este presente, sin importar cuál sea su realidad, que él está llevándolo a usted por delicados pastos, así usted se siente en el desierto. Él sabe que usted necesita agua pura, así usted en este momento tenga alrededor mucha contaminación. Él se convierte y quiere convertirse para usted en esos ríos de agua viva. Y quiere que usted, así como David lo hizo, aunque esté en pruebas, en diferentes tipos de pruebas, usted pueda decir como él, que estaba en medio del desierto, perseguido por su suegro, pueda decir y afirmar a futuro que mi pastor me pastoreará, mi pastor me cuidará, ¿cierto? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él necesitaba descanso y sabía que lo tenía en su gran pastor. Eso es presente, ese tiene que ser nuestro día a día, el ser pastoreados por él, el no alejarnos jamás de él, el sentir como su vara y su cayado nos alientan y nos llevan hacia él y permanecer siempre pegaditos de nuestro buen pastor y estar seguros. Mientras que el Salmo 24 nos narra el futuro, ya nos da vida con su regreso, el momento en que él va a regresar, que es muy pronto. Y vamos a encontrar en estos tres salmos símbolos. En el primero es la cruz, ¿sí? Vamos a encontrarnos con esa cruz donde él dio la vida por usted y por mí porque nos ama. Y la volvería a dar porque nos ama. En el Salmo 23 nos habla del cayado, y yo le mostraba a usted la semana pasada el cayado, que es una vara de 1.5 metros, a veces hasta 2 metros, que tiene en la punta una curva, y con esa curva él la pone en el cuello de la ovejita y le dice, ven acá, no te vayas, no te alejes, necesitas estar cerca de tu pastor. Mientras que ya en el Salmo 24, el símbolo es la corona del rey, la corona de gloria. Recuerde que él vino hecho hombre y regresará siendo el rey de reyes que viene a establecer su reino aquí entre nosotros. En el Salmo 22 nos dice que él es el Salvador, el fundamento, el que murió por amor a toda la humanidad. Y nos muestra cómo describe el lado espiritual y natural de la crucifixión y la comisión que él nos dio a usted y a mí como iglesia. Recuerde que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos usted y yo, responsables de llevar la sana doctrina y de ganar a los perdidos para él. En el Salmo 23, en cambio, dice que él nos habla del que nos satisface, ¿cierto? Del que nos cuida. Su vida es manifestación de amor y está vivo porque resucitó. Entonces está junto a usted y junto a mí cuidándonos todos los días. Y dice que solo podemos entender y vivir la bondad de este gran pastor si recibo la obra terminada de salvación que nos dio el buen pastor en el Salmo 22. Mientras que ya el Salmo 24 nos dice que él es soberano, que él es nuestra esperanza. Usted y yo tenemos esperanza de vida eterna y está viniendo por nosotros. Es muy lindo cuando usted, aunque es muy duro despedir a los que amamos, lo puede despedir sabiendo que lo verá en la eternidad. Cuando usted sabe y le lleva a todos los suyos a esa esperanza de vida. Y entonces puede usted decir, es un hasta luego porque tenemos eternidad en él. Y estaremos pronto en un lugar donde nos encontraremos para siempre. ¿Sí? Este es como un cuadro comparativo de los tres.
Pero como le dije, nos vamos a detener hoy en el Salmo 22, ¿cierto? Vamos a hablar de el buen pastor. ¿Qué nos dice el Salmo 22? Si usted tiene la Biblia a la mano, yo le pido que usted la abra en el Salmo 22. ¿Sí? Está en el Antiguo Testamento. Este es el salmo mesiánico más sobresaliente del libro de los salmos. ¿Qué es un salmo mesiánico? Es aquel que profetiza eventos, ¿cierto? Profetiza eventos que más tarde fueron cumplidos por el Señor Jesucristo, es decir, por nuestro Mesías. Por eso se llaman mesiánicos, ¿verdad? Los profetizaron, en el caso del Salmo 22, 1000 años antes de Cristo, y él vino a cumplirlo. Todo lo cumplió al pie de la letra. Lo cumplió en su primera venida. O también hay salmos que nuestro Mesías cumplirá en su segunda venida, cuando él regrese. El Nuevo Testamento tiene por lo menos 15 referencias a este salmo, ¿sí? La iglesia primitiva lo calificaba como el quinto evangelio, imagínese usted, ¿sí? Lo consideraban así porque narró a la perfección. Usted va a ver la exactitud con la que narra toda la obra de la cruz, así como los 4 evangelistas nos contaron su versión de este hecho. El Salmo 22 así nos lo narra, habiendo sido escrito 1000 años antes de que ocurriera. En esencia, en este salmo usted y yo vamos a encontrar un cambio de actitudes, ¿no es cierto? En los primeros 21 versículos vamos a ver lo que se podría llamar el triste lamento, así lo llama, el triste lamento del salmista, mientras que los últimos 10 versículos ya tienen lo que podemos llamar una alegre alabanza. Así era David, ¿no es cierto? Como hemos visto, como todo melancólico, ¿sí? Sus emociones iban al extremo. Entonces, en los primeros 21 está muy triste, está muy acongojado, y en los últimos 10 alaba a Dios de manera muy alegre. Con esa idea en mente nos vamos a hacer un breve análisis del contenido de este salmo. Lo primero que nosotros tenemos que notar es acerca de la escritura. Dice textualmente, si usted tiene allí su Biblia, dice al músico principal sobre Ajelet Zahar, y nos dice que es un salmo de David. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una instrucción para el director del coro, ¿cierto? Era la forma en que le dice aquel que dirigía el coro que este salmo se cantaba en lo que ellos denominaban Ajelet Zahar, lo cual significaba la sierva de la aurora o la sierva del alba. Seguramente era una alusión al mediodía, con la cual se debía cantar ese salmo, ¿no es cierto? Era la melodía con la que se debía cantar. Se escribió este salmo, el Salmo 22, 1000 años antes de Cristo. Y el salmista lo describió de una manera sobrenatural, como si él hubiera estado allí físicamente, y nos da una imagen del reino espiritual que estaba presente en ese momento. ¿Sí? Nos da una idea de todo lo que nuestro Señor Jesucristo viviría más de 1000 años después. Fue escrito, como nos dice allí por David, alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y la crucifixión de Jesús fue en los años 30 después de Cristo, es decir, más de 1000 años después. Fue escrito incluso antes de que se inventara la crucifixión. Aquí no existía la crucifixión. Es decir, no es que de pronto David podía describir algo que había visto, alguien crucificado. No. En ese momento no habían inventado la crucifixión, pero sí nos detalla muchas cosas como la perforación de las manos y los pies, los huesos desarticulados al estirarse cuando colgaban a la víctima, ¿cierto? Y cosas que en ese momento para él eran desconocidas. Cuando Jesús en los evangelios argumentó que estas similitudes eran proféticas, confirmó que había sido todo esto revelado al salmista. Dios inspiró a los profetas del Antiguo Testamento muchos años antes de la vida de Jesús para predecir los detalles de su vida y también de su muerte, para que usted y yo podamos saber que todo, absolutamente todo estaba en el plan de Dios. Recuerde que desde que el hombre cayó en el Edén y se separó de Dios por el pecado, el Padre empezó a idear un plan para reconciliarnos con Él. El Hijo vino a ejecutar ese plan y el Espíritu Santo, que es Dios entre nosotros, nos lo revela.
Por eso le pedimos al Espíritu Santo que venga y nos revele a Cristo a través de este salmo. El cumplimiento profético es como una firma divina a todos estos eventos, porque ningún ser humano podía prever el futuro con tanto detalle, ¿cierto? Es una evidencia del trabajo de Dios y de su intervención en la historia y en nuestra vida. Es para que usted vea cómo Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y tiene para usted y para mí un plan perfecto, maravilloso, en medio aún de cosas que usted y yo no entendemos. También vemos nosotros que el autor de este salmo, que fue David, era un hombre conforme al corazón de Dios porque lograba aún sentir todo aquello que nuestro Señor Jesucristo sintió. Todo lo que usted y yo vivimos es formación del carácter de Cristo en nosotros. Dicho esto, vamos a ver entonces la primera parte del Salmo 22, lo que les digo que se considera como el triste lamento. ¿Y por qué se expresaba el salmista con tan triste lamento? ¿Qué era lo que él sentía? ¿Cierto? En primer lugar, vamos a ver que él se sentía desamparado, ¿sí? Vemos nosotros que la situación que estaba atravesando David era muy grave. Recuerde usted que él había sido consagrado desde muy niño como rey de Israel, y esto a su suegro, que era el actual rey, el rey Saúl, pues no le gustó. Y entonces empezó a perseguirlo para matarlo. Entonces él tuvo que durar años en el desierto, metido en cuevas y huyendo literalmente de la muerte, y de la muerte por mano de su propio suegro, de su familiar, de su cercano, ¿sí? Entonces era una situación muy grave, tan grave que él se sentía desamparado. Imagínese, era el rey, el futuro rey de Israel, pero nadie podía estar al lado suyo. Y en ese momento en que escribió este salmo, no solamente sentía el abandono de los suyos, sino inclusive de Dios. Y entonces, en su angustia por la gravedad de su situación, David le pregunta a Dios lo que está aquí en el versículo 1. Le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Sí? Imagínese cómo le dice. Y le dice, ¿por qué estás tan lejos de mí? Él se sentía como si la solución de sus problemas fuera imposible. ¿Lo ha sentido usted? ¿Vive usted situaciones donde piensa que ya no hay nada que hacer? Eso sentía David. Y sentía como si Dios se hubiera desentendido de él. Este era el clamor. Recuerde que un clamor es como una oración a gritos, ¿no es cierto? Algo donde ya le pido auxilio a Dios. Y él sentía que no estaba siendo escuchado por Dios. Estaba muy, muy inquieto, ¿no es cierto? No hallaba reposo. Compare usted esto con la situación o lo que él narra ya en el Salmo 23 cuando habla de delicados pastos. Es decir, aquí nos está mostrando la realidad de la situación. Y el Salmo 23 ya nos deja ver lo que siente un alma abatida una vez que ha logrado descansar en brazos de su papá, en brazos de su buen pastor. Si ve el cambio, la situación no había cambiado. Había cambiado el corazón de David, que se había logrado refugiar en el Señor. ¿Sí? Resulta que también lo vemos cómo se parece muchísimo a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Ya en el Nuevo Testamento nos narra que Jesús estaba en una situación también de muchísima, muchísima angustia, ¿verdad? En Mateo, 27:45 nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, así como lo había hecho David 1000 años antes, lo ve usted, diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí se da cuenta que es el mismo clamor? ¿Cierto? Allí, en cambio, él suplicaba desde el madero, ¿sí? Dice que en ese momento toda la naturaleza lo cubrió con un manto negro, estaba toda la escena negra. Y entonces él clamó, gritó: Señor, ¿por qué me desamparaste? Jesús también se sintió desamparado sobre la cruz. Él fue víctima inocente del desamparo, primero de la gente a quien vino a servir, de su círculo
de amigos que le habían acompañado de noche y de día por 3 años, ¿cierto? De todos los suyos que le habían prometido estar con él hasta la muerte y finalmente de su propio padre. Jesús fue desamparado de todos y usted sabe por qué. La razón es que él se hizo pecado para salvar del pecado a los que creen en él. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Cristo se ofreció a sí mismo en el madero por el pecado, él se hizo pecado. Y por eso el Padre tuvo que darle la espalda, no porque lo dejó de amar, simplemente porque el Señor es santo y no puede vivir donde no hay santidad. Él no puede contradecir. Tuvo que desamparar a su propio hijo para ampararnos a nosotros. Él tomó el pecado para que usted y yo fuéramos libres y nos reconciliáramos con el Padre. Tuvo que ser desamparado para que usted y yo, por fin, allí en la cruz, tuviéramos el precio pagado. Él pagó por nosotros, para que usted y yo seamos salvos y podamos estar reconciliados con nuestro papá. En este primer versículo, David clamaba al Padre tal como Jesús clamaba al Padre, porque se sentía desamparado de él, no porque el Padre realmente le hubiera dejado, sino porque llevaba sobre él el pecado de la humanidad. Y el pecado aparta al hombre de Dios. Dios es santo. Él no puede habitar en medio del pecado. En Isaías 59, yo le invito a que usted lea Isaías 59, es todo también una narración increíble de todo lo que el Padre habla, de todo lo que el Padre considera puro o impuro, ¿no es cierto? Y nos dice en el versículo 1 y 2, dice, bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. O sea, no depende de él, depende de nosotros. Y dice en el versículo 2, son las iniquidades de ustedes, las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. ¿Sí se da cuenta? No es que él se aleja del pecador, es que el mismo pecado crea un abismo, una división que impide que usted y yo podamos percibirle y estar cerca de él. Ese es nuestro llamado a estar en santidad. No es porque tengo miedo, no es porque siento culpa, es porque amo tanto a mi papá que no quiero en mi vida nada que me aparte siquiera un segundo de él. Entonces decido vivir conforme a él le agrada. Y dice después de esto que el cielo se puso negro cuando ya nuestro Señor Jesucristo murió. Y dice que se puso negro por un espacio de 3 horas. ¿Por qué? Porque las tinieblas habían venido, ¿cierto? ¿Quién representa las tinieblas? El diablo. ¿Y por qué vino? Porque él creyó tener la victoria. Y entonces llenó todo de oscuridad, ¿cierto? Llenó el horizonte. Parecía que había logrado apagar la luz de Dios. Parecía que había logrado matar a la esperanza del mundo. Pero él no sabía lo que le esperaba, ¿cierto? Sigue entonces narrándonos la historia que además de desamparado, se sentía desilusionado. ¿Se ha sentido usted desilusionado? Es terrible, ¿no es cierto? Sí, es una sensación bastante fuerte. Y David en este momento esperaba tanto de Dios, ¿sí? Y había confiado en él, pero estaba abrumado por el problema. Se sentía desilusionado aún de su propia fe. Imagínese el punto que puede llevarnos la historia, ¿no es cierto? Todo lo que podemos sentir en un momento de angustia. David conocía a Dios y sabía lo que Dios había hecho con sus antepasados y con él mismo. Ese Dios en quien confiaban sus antepasados era el mismo Dios en quien él confiaba. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Sus antepasados no fueron avergonzados, más bien fueron librados. Pero en ese momento de angustia, porque la angustia llega a cegarnos, nos hace olvidar quién es ese Dios al que hemos visto en acción. En un momento de angustia usted olvida aún los milagros que él ha hecho y se siente desilusionado de su fe y llega a culpar a Dios por eso, ¿no es cierto? Eso vivía David. Él no podía comprender por qué no estaba siendo él también librado, por qué no veía en ese momento la mano de Dios. ¿Ha orado usted mucho por algo y la respuesta aún no llega? Créame que cuando usted no ve nada es cuando Dios está actuando con más poder. En ese momento,
David además recibía el oprobio de la gente, es decir, se burlaban de él. El pueblo mismo lo estaba menospreciando, lo despreciaban. La gente se burlaba de él, así nos lo narra, ¿sí? Dice que algunos estiraban su boca delante de él. Y esa expresión es la traducción de una frase que literalmente significa separar el labio, ¿no es cierto? Esa es la expresión. Y es como algo realmente de burla, ¿verdad? De desprecio. Nosotros vemos como él nos dice en el versículo 6 que sus enemigos meneaban la cabeza, diciéndole, mire, se encomendó a Dios, ¿sí? Que entonces le libre él, que le salve él, porque en él se complace, se estaban burlando aún de su fe, ¿cierto? Era un ataque a David cuestionando su fe. Siempre será doloroso que alguien cuestione nuestra fe, juzgándonos por lo que nos está pasando. Y los incrédulos suelen cuestionarnos así, cuestionan nuestra fe, ¿no es cierto? ¿Por qué te pasan esas cosas si tú crees? ¿Por qué te pasan esas cosas si sirves a Dios, verdad? Cuando tenemos dificultades no nos apoyan, más bien nos cuestionan. Y lo que no saben es que estamos en manos de nuestro papá, que forma nuestro carácter a través de las pruebas, que las permite en nuestra vida porque nos ama tanto que sigue perfeccionando la obra que empezó en nosotros por amor. Esto es más o menos como cuando un padre, una madre, no disciplinan a sus hijos. En ese momento le están diciendo, no me importas, pórtate como quieras, que te vaya como sea en la vida. Pero usted y yo, que amamos a nuestros hijos, sabemos que los disciplinamos y los llevamos por el buen camino, aunque a veces no les guste, porque nos interesan, porque le amamos. Eso hace Papá Dios con usted y conmigo. Él tiene todo para darnos, pero sabe cuándo estamos preparados para recibirlo y sabe cuándo ya hemos aprendido la lección, cuándo puede responder a esa oración. De pronto, después de su conversión, usted escuchó comentarios y son comentarios muy fuertes, ¿no es cierto? Como cuando le dicen a usted, mira, has confiado en Dios y mira cómo estás al borde de la quiebra, olvídate de tu Dios, vuelve a ser el de antes, pórtate mal, ¿sí? Siempre va a ser difícil combatir ese argumento. Pero si usted y yo queremos ver la gloria de Dios, tenemos que perseverar a pesar de todo lo que venga en la vida y mantenernos fieles al Señor. Esta mañana les mandaba yo un versículo en el que decía que el Señor honra a quien le es fiel. El Señor honra a sus fieles. Y David lo vivió en carne propia, ¿sí? Pero quien más vivió esta ofensa fue nuestro amado Salvador, antes de la crucifixión y durante su crucifixión. Antes de su crucifixión, él dice que no era sino un gusano para muchos de sus contemporáneos, ¿cierto? Sobre todo para los escribas, para los fariseos, para esa gente religiosa que le cuestionaba. Ellos pensaban que podían aplastar a Jesús como quien aplasta a un gusano con el pie, así lo describe. Y Jesús fue igual la burla de todos los que amó. Jesús fue despreciado del pueblo. Ante Pilato, el pueblo tuvo la oportunidad de escoger a Jesús, pero escogieron al peor criminal de su época, Barrabás. Por mayoría absoluta, el pueblo lo escogió y pidió la crucifixión para Jesús. Una vez que él fue arrestado, él fue escarnecido por todos los de su nación, por aquellos que en un momento lo proclamaban rey, ahora lo pedían para crucificar. Nadie padeció tanto como él. Y sufrió el peor de los suplicios, fue clavado en una cruz que era símbolo de vergüenza. Estaba reservada para los criminales de la época, pero para los de peor calaña, ¿sí? Y nos dice, vamos a comparar los dos pasajes. En el Salmo 22, en el versículo 6, dice, mas yo soy gusano. Así lo dice David, así se sentía, y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complace. ¿Sí ven lo que le estoy diciendo? Y en Mateo 27:39, en cambio, se refiere al Señor Jesucristo y dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz, lo desafiaban. De esta manera, los principales sacerdotes, miren, no era gente que no conocía a Dios, era gente que estaba engañada tras su religión
religiosidad. Y dice que escarneciéndole, los escribas y los fariseos le decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. ¿Sí? ¿Ve la semejanza? Dice, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Sí ve cómo vivían los dos esa misma burla? ¿Sí? David tuvo su dosis de oprobio, de desprecio, de burla, pero nadie como Jesús. Y en el Salmo 22, David, 1000 años antes de la venida de Cristo, lo describió inspirado por el Espíritu Santo y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué habla como gusano? Resulta que gusano, cuando usted lo ve en la traducción al hebreo, es tolat, ¿cierto? Y el tolat es un gusano carmesí. Resulta que este gusano lo aplastaban la larva de este gusano y con esa sangre hacían una pintura color carmesí, ¿cierto? Un rojo así, un rojo carmesí, y con ella teñían la ropa de la realeza. ¿Qué hizo él cuando permitió ser aplastado como gusano? Lo que hizo fue teñir su ropa y la mía. Su sangre nos vistió de ropas reales, color carmesí, el color de su sangre, en el manto de justicia y de salvación. Él fue aplastado para que podamos ser reyes y sacerdotes en su reino. Nos quitó los harapos sucios de maldad y de pecado y nos puso una ropa real. ¿Sí? Eso es parte de lo que su sangre hizo por usted y por mí. ¿Sí? Ya más adelante, el salmista, que seguía en esa presión enorme por la circunstancia que atravesaba, dice que empezó a recordar la relación que siempre había tenido con Dios y cómo fue Dios quien intervino para que David sea concebido. Y fue Dios quien intervino para que la madre de David le dé a luz con un propósito. ¿Sí se acuerda que era el menor de 8 hermanos? Y cuando llegaron a consagrar al rey, pues su padre sacó a todos los grandes, que eran hombres de batalla, ¿no es cierto? Y resulta que el Señor le iba diciendo al profeta que ese no era. Hasta que al final le dijo, ¿y no tienes otro? Dijo, sí, pero es que es un chiquitico, pastor de ovejas, su mismo papá lo menospreció. Y el Señor le dijo, no mires a su tamaño, ni a lo alto de su estatura, mira su corazón, porque eso es lo que Dios ve. Nadie podía ver en este hombre pequeñito, aunque nos dice que era de una apariencia hermosa, nadie podía pensar que ese sería el más grande rey de Israel. Pero él empieza a ver y a reconocer que él mismo fue puesto por Dios en el seno de su madre. Qué hermoso es cuando nosotros como padres encomendamos a nuestros hijos aún antes que nazcan, ¿no es cierto? David podía decir que desde el vientre de su madre el Señor era su Dios, Jehová era su Dios. Hasta aquí todo estaba bien, pero había sucedido algo que le hacía pensar a David que Dios se había alejado de él y le había desanimado y le estaba pidiendo a Dios que no se aleje porque la angustia estaba muy cerca. En ese momento sentía la angustia. Eso nos pasa a usted y a mí cuando permitimos que la realidad sea más abrumadora que nuestra verdad, que es Cristo y que ha prometido salvarnos de absolutamente todo porque Él es soberano. Si usted y yo somos honestos, tenemos que admitir que también nos hemos sentido como David algunas veces. El desánimo es común al ser humano. Sentirse desanimado no es un problema en sí mismo. El problema viene cuando el desánimo nos controla e impide que nosotros hagamos lo que Dios espera de nosotros. David estaba al borde de esto, pero como vamos a ver más adelante, David no permitió el desánimo, no permitió que le derrote. Usted también debe decidir que el desánimo no va a acabar con usted, que su ánimo tiene que estar arriba porque Dios está con nosotros. Nosotros tenemos entonces que David expresó su lamento porque estaba desamparado, desilusionado y desanimado. Mire cómo lo dice en la palabra. Dice en el versículo 9, pero tú, le está hablando David al Señor, eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. ¿Sí ve cómo lo reconocía? Aquí, además, está hablando del nacimiento virginal, puro,
¿cierto? Libre del pecado, de la naturaleza humana, no engendrado por esa descendencia pecaminosa de Adán, sino por el Señor. Dice, tú me pusiste en el vientre de mi mamá, ¿cierto? Fuiste tú. Y aquí le pide, le dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, ¿sí? Cuando usted ve esta realidad, en cambio, en Jesús, Judas lo había traicionado, los discípulos lo habían negado, y ahora el Padre se había alejado al verlo solo, en orfandad. El diablo y sus secuaces lo atormentaban, pensaron tener el control sobre él. Entonces empieza el Salmo 22, 1000 años antes, dice, me han rodeado muchos toros. Mire cómo lo percibí. Me han rodeado. Aquí, por ahora, solo lo rodeaban, ¿cierto? No lo habían tocado. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Mire cómo sentía él alrededor ese ataque del enemigo, ¿no es cierto? Y mire cómo lo dice en Marcos 15, 16, refiriéndose a la verdad de Jesús. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, no cualquier espina, estas espinas tenían más o menos 1.5 o 2 centímetros de largo y se la clavaron en su frente. Y dice que comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodilla le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Hasta aquí, tal como lo dice el Salmo 22, los que le iban a crucificar lo estaban rodeando, ¿cierto? Lo estaban humillando. El hecho todavía no se había consumado, pero estaban humillándole, lo estaban cercando. ¿Sí? ¿Ve usted la similitud allí? Y entonces sigue diciendo después, dice en el versículo 14, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se dislocaron. Mire, esto lo está diciendo David en el Salmo 22, ¿cierto? Si usted lo ve más adelante, ya en el Salmo 34, 20, vuelve a hablar y dice que él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrantado. Para cumplirlo ya en Juan 19, del 34 al 36, cuando dice, no será quebrado hueso suyo. Al ser crucificado en el piso y luego puesto de pie, pues todos los huesos se dislocan, ¿no es cierto? Imagínense, él tenía un tirón y todos los huesos salieron de su lugar. Pero ninguno fue quebrado porque así había sido profetizado, que no será quebrado hueso suyo, ¿sí? Luego dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Imagínense qué terrible, ¿no es cierto? El corazón de Jesús literalmente estalló de tanto dolor, el dolor de nuestro pecado. Es una prueba de su muerte porque está comprobado que un cuerpo muerto ya no sangra. Pero cuando los soldados enterraron la lanza en su costado, dice que salió agua mezclada con sangre. Es decir, cuando usted ya de pronto pincha un cuerpo muerto, sale agua, ya no sangre. Pero aquí salió agua con sangre, que era la sangre que había salido de su corazón, que había estallado. ¿Se imagina qué increíble, no es cierto? Y después de eso, dice además, dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Sí? Imagínese usted lo que él vivía. Resulta que aquí, cuando él dice mi lengua se pegó a mi paladar, nos lleva al momento en el que Jesucristo dijo, tengo sed. ¿Sí? Él dice, tengo sed. En Juan 19, 28 dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Cuál escritura? Se refiere justamente al Salmo 22 cuando dice, y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Qué hacían en este momento cuando ellos tenían sed para prolongar un poco más la vida, para que no se murieran tan rápido y el show pudiera continuar, porque era así, era exponerlos, ¿no es cierto?, humillarlos? Entonces los guardias le daban vinagre, le daban a beber vinagre, extendían en un palo una esponja untada en vinagre, pero no era un vinagre como el nuestro, sino como un mosto ácido que tomaban los mismos guardias. ¿Con qué intención se la dieron a Jesús? El texto bíblico no nos lo dice.
Puede ser para reanimarlo, ¿cierto? Como le digo, para prolongar su vida, porque realmente estaba muriendo muy rápido. O tal vez para acelerar su muerte también, porque había una creencia que decía que el vinagre como tal, es decir, si le daban a beber, le reanimaban. Y lo que les daban, pues podía ser agua. Y eso prolongaba la vida. Pero si les daban vinagre, en cambio, le aceleraban la muerte. Y ellos le dieron vinagre. O tal vez para burlarse de él. La verdad es que la escritura no nos lo dice, ¿no es cierto? Sea cual sea la razón, lo cierto es que era un acto para humillarle, era un acto ofensivo. La situación que enfrentó David, pues era muy crítica, ¿no es cierto? Y es una mezcla de un lenguaje figurado y un lenguaje literal. Por eso él pone estas cosas allí, pero al final son solamente profecías de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Es muy interesante notar que los judíos no conocían la pena de muerte por crucifixión, ¿cierto? No la conocían, le insisto, en ese momento David no estaba hablando de algo que él conocía, pero describía lo que iba a pasar, ¿cierto? La palabra de Dios nos lleva entonces a ese cumplimiento de este salmo mesiánico. Cuando dice que le habían rodeado muchos toros y que le habían cercado fuertes toros, se estaba refiriendo a los judíos que usaban su poder político y que estaban confabulados, tal como los romanos, para prender y crucificar a Jesús. Y cuando dice que abrieron sobre él su boca como un león rapaz y rugiente, se refiere a esa agresividad con la que los judíos exigieron a Pilato que le crucifique. Si ve que ellos exigían, pero a voces, ¿cierto? Cuando ya dice que ha sido derramado como aguas, se está refiriendo a su vida, que gota a gota se iba acabando cuando estaba en el Calvario. Y cuando dice que sus huesos se descoyunturaron, se estaba refiriendo a todo lo que ocurrió con sus huesos en la cruz, ¿cierto? Todo lo que pasó con su cuerpo. Y cuando dice que su corazón fue como cera derritiéndose dentro de sus entrañas, se refiere al deterioro de todos sus órganos internos. Recuerde que él tuvo llagas externas que nos dieron sanidad exterior física y también llagas internas que nos dieron sanidad interior, sanidad de las emociones, ¿verdad? Y todo esto terminó con el estallido de su corazón, que se secó su vigor. Así, literalmente, lo vivió el Señor en la cruz. Luego nos habla de los perros y de la cuadrilla de los malignos que le habían rodeado, ¿no es cierto? Aquí nos sigue diciendo que le habían rodeado. ¿Mm? Y allí ya entra en cambio en el detalle de haber sido traspasadas las manos y los pies. Mire cómo lo dice un hombre que no conocía la crucifixión. Dice, como perros de presa me han rodeado, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa. La gente se detiene a mirarme. Mire cómo sentía la humillación que sintió Jesucristo en la cruz. Dice, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Qué ocurrió en la cruz? Juan 19:23 nos cuenta que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces, si la rasgaban, pues se iba a dañar, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron entonces? Dijeron, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, tal como lo había dicho David. A ver de quién será. Y aquí mismo dice, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. ¿Sí ve qué exacto es? Aquí menciona la profecía. Se refiere a lo que David dijo. Es coincidencia que los detalles sean tan exactos. ¿Cierto que no? Hasta incluir que la ropa sería también repartida en sorteo, que no tendría costura, ¿verdad? Todo es exacto. Es decir, mire cómo es un plan desde siempre que se cumplió, que sigue cumpliendo el Señor. Asimismo, hay muchas cosas que nos describe que vendrán y que están por cumplirse y usted y yo debemos tener la esperanza que se cumplirán tan fielmente como esta escritura. En el versículo 12 y 13 nos decía que le estaban rodeando los toros y los perros, ¿no es cierto? Ya en el versículo 19, en cambio, ya había muerto y ya estaba peleando con ellos en el infierno. Aquí ya no solo rugen y bufan, sino que ya él está en la boca del enemigo.
Mire cómo nos lo dice. Dice en el 19, dice, pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de estos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Aquí habla de la guerra que él peleó en el infierno durante los 3 días que estuvo muerto. Recuerda que él murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Qué pasó esos 3 días? Él no se quedó muerto. Él bajó al infierno, le quitó al diablo las llaves que Adán le había entregado, el derecho que Adán le había entregado al diablo sobre la creación, sobre nosotros, y nos dio la victoria. Es decir, que usted está peleando una victoria, una pelea, una guerra que ya está ganada. Él ya ganó la guerra por usted y por mí. Y en Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí lo anunciaban, ¿cierto? Y se cumplió, como nos lo narra en 1 Corintios 15, 14, que dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice que en el tercer día el Espíritu Santo vino y lo resucitó de los muertos, ¿cierto? ¿Y él qué hizo allá? Aplastó la cabeza del enemigo y los desechó tal como lo había anunciado en Génesis 3:15. ¿Se acuerda? Que cuando en Génesis, en la caída del hombre, él le dijo a la mujer, yo haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia, es decir, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Eso fue lo que literalmente él hizo, fue aplastarle la cabeza al enemigo. Desde el versículo 19, ante todo esto, ya dice que él empezaba a pedir ayuda, ¿cierto? Y le decía, apresúrate, socórreme, ¿sí? Y el Señor oyó el pedido y libró a David y también libró a Jesús y está vivo entre nosotros. En el caso de Jesús, una vez que él murió, el Señor le resucitó de los muertos. David termina en su lamento pidiendo a Dios que le libre de la espada, del poder del perro, de los cuernos. En esencia, David estaba anhelando la liberación que solo Dios puede dar. Reconocía que solo Él puede darnos libertad. Cuando nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, tenemos que recordar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y solo Él puede liberarnos de cualquiera que sea la situación que usted está viviendo. Es imposible que un pasaje bíblico como esto se nos cruce sin hacernos estremecer, sin hacernos sentir que definitivamente hemos sido salvados, que nosotros tenemos un gran pastor, un buen pastor, que hizo una obra enorme y dio su vida por usted y por mí, que somos sus ovejas. Después de esto y al conocer lo que Él ha hecho por usted, ¿decide usted dejarse pastorear por alguien que incluso estuvo dispuesta a dar la vida por usted? ¿Siente usted en este acto el amor del Señor? Las mujeres sobre todo soñamos y literalmente decimos, esta persona se muere por ella, ¿no es cierto? Y soñamos con un hombre que se muera por nosotros. Bueno, él literalmente lo hizo. Se murió por amor a usted y a mí y resucitó porque nos ama y quiere seguir pastoreando nuestra vida. Él quiere seguir dando su vida por nosotros. Jesús no murió para simplemente como narrarnos una historia, ¿no es cierto? Sino para darnos salvación y vida eterna. Es nuestro perfecto Salvador. Él necesitaba entregar su sangre y derramó hasta la última gota. Venció la muerte, venció todo aquello que nos separaba del Padre. ¿Vive usted como una persona libre a quien Dios le dio la victoria? Ya a partir de aquí, como le digo, es un canto de victoria. Él ya había resucitado, ya desde el versículo 22, ¿no es cierto? Ya nos habla, nos lleva más allá y nos muestra la resurrección. Y dice que ya se revela vivo a sus hermanos. Cuando usted ve en el versículo 25 le dice, tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, es decir, ante todos los suyos.
y nos hace un llamado a expandirnos y a llevar su gloria a los humildes que a Él se acercan. Por eso nos dice en el versículo 26, dice, comerán los pobres y se saciarán y alabarán al Señor quienes lo buscan, que su corazón viva para siempre. ¿Sí? Mire qué lindo, nosotros no podemos salvarnos solos. No es por obras, es por su Santo Espíritu. Y Él nos ha hecho la invitación a sentarnos a su mesa. ¿Esto qué implica? Rendir el corazón, no de palabra, sino con nuestras obras, que nuestra vida entera glorifique al Señor. Si nosotros confesamos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, que Él nace del Espíritu de Dios, entonces dice en el versículo 27 que Dios cambia el corazón humano, ¿sí? Y de absolutamente todas las naciones de la tierra. Dice, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Mire cómo cambia el lenguaje, ¿cierto? Aquí ya es un hombre victorioso que proclama el reinado de su Dios. Ya no es un hombre desamparado ni desalentado, ya es un hombre que alaba a su rey, ¿cierto? En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mire cómo es igual. Dice, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí en el versículo 28 dice, porque suyo, dice, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones, porque suyo es el reino. Anuncia lo que va a venir, ¿no es cierto? Su reino establecido, que es lo que vamos a estudiar ya en el Salmo 24. Y en el versículo 30 y 31 ya habla de usted y de mí, como la generación futura. Es increíble, mire cómo es la palabra de Dios. Y todo esto habla de lo que se está cumpliendo hoy en día, se sigue cumpliendo. Dice en el versículo 30, dice, la posteridad le servirá. La posteridad somos usted y yo. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. ¿Sí se da cuenta? Nosotros vivimos 2000 años después de la crucifixión de Jesús. Y el salmista nos dice que la posteridad que sigue a este hombre traspasado, que murió de una muerte tan horrible, lo va a servir y que esta historia va a ser contada sobre él. El versículo 27 predice el alcance geográfico, ¿no es cierto? Dice, hasta los confines de la tierra, todas las familias de las naciones, para hacer que se vuelvan al Señor. Y predice que todos los que desciendan al polvo, es decir, usted y yo que somos mortales, ¿no es cierto? Usted y yo que somos mortales, dice que un día se arrodillarán ante Él. La justicia de este hombre se proclamará a las personas que aún no están vivas, ¿cierto? Es decir, de generación a generación, aún las generaciones que están por venir. Y la conclusión del Salmo 22 se trata de una era mucho más tardía, es decir, de nuestro tiempo. Los escritores de los evangelios que vivieron en ese siglo primero no pudieron inventar el impacto de la muerte de Jesús hasta nuestros días. Ellos no sabían cuál sería ese impacto. No se puede hacer una mejor predicción del legado de Jesús que el Salmo 22, ¿cierto? Lo que está cumpliéndose hoy en día. La historia de Jesucristo en la cruz es conocida en todo el mundo y vemos su impacto global 2000 años después de su muerte, ¿sí? Todo esto cumple la conclusión del Salmo 22, que tan precisamente como todos los versículos anteriores nos mostraron detalles de su muerte. ¿Quién más, respóndame usted, en la historia del mundo puede afirmar que los detalles de su muerte y el legado de su vida en el futuro distante se predecirían 1000 años antes que él viviera? Solamente la vida de nuestro Señor Jesucristo puede lograr esto, ¿sí? Entonces, con esto en mente, ahora que usted conoce el alcance que tiene el plan perfecto del Señor desde el principio, que se aplica a usted y a mí, que fuimos creados y fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo tiene. Entonces sabemos y tenemos la esperanza que todo lo mejor está por venir, que nuestra salvación es una realidad y es vigente.
y es para todos y tiene que ser a través de nosotros una realidad para todos los nuestros. Tenemos que entender que somos salvos en Él por el amor que Él nos tuvo a nosotros y tenemos que responder con amor. Tenemos que ser esas ovejas de su prado diligentes que nos dejamos guiar, ¿cierto? Yo la voy a invitar entonces a que oremos. Oremos en esta noche, voy a ponerle una canción que justamente habla de lo que Él hizo por usted y por mí, de aquella obra maravillosa de la cruz, de cómo Él mismo nos llevó a rendirnos a Él desde siempre. Voy a entrar a esta presentación y me voy a adelantar hasta la siguiente. ¿Sí? Disponga su corazón, por favor. Voy a ponerle en este momento esta canción y le pido que usted vea la letra, que usted la cante con él y que usted la sienta en su corazón, que usted proclame que por amor Dios dio a su Hijo único Jesús y sienta el amor de esa obra maravillosa de la cruz. ¿Sí? Oremos, por favor, con esta canción.
usted en la obra maravillosa de la vida. Aquello que Él hizo por usted y por mí. Fue por amor. Dígale usted gracias porque por amor diste tu vida por mí. Puede usted decir con absoluta certeza, por amor Dios dio su Hijo único Jesús. Me amó aún sin conocerle. Me amó desde antes de la fundación del mundo. Me amó aún sin saber si yo iba a aceptarle, si yo estaría dispuesta a vivir por amor a Él, como Él ha querido que yo viva. Hable usted allí con el Padre acerca de todas las cosas que Él le revela en esta noche, de todas aquellas verdades que Él ha hablado a nuestro corazón. ¿Qué ha dicho el Señor acerca de usted en esta noche? ¿Qué es aquello que en esta noche le fue revelado? ¿Puede usted con absoluta certeza decir del Padre que fue por amor a usted, que fue precisamente por aquello que Él planeó para usted y para mí? Un plan de amor, un plan de reconciliación, un plan que nos acerca a Él, un plan que nos mantiene junto a su corazón, llenos de paz, llenos de su presencia, llenos del propósito divino. Hable usted con el Señor acerca de lo que Él le ha dicho en esta noche. Y dele gracias porque su buen pastor, ese que su vida da por las ovejas, la entregó por usted, la entregó por los suyos, por cada uno de aquellos a quienes usted todavía no ve convertidos. Por ellos también murió el Señor. Por ellos también entregó su vida. Ellos también están dentro de su plan perfecto. Pidámosle a ese buen pastor maravilloso que nos haga instrumentos útiles en sus manos para que nadie se pierda. Para que así como 1000 años antes fue conocido y narrado de manera tan exacta por David, así como desde ese entonces se habló de usted y de mí como esas generaciones futuras, así conforme a la promesa que su nombre se conocerá entre todas las familias de la tierra, su nombre sea establecido en su familia y en la mía. Oremos por nuestras familias en esta noche, para que esta obra maravillosa de la cruz llegue a cada uno de ellos, para que esa sanidad, esa libertad que nos fue dada en la cruz, sea para ellos también una realidad. Ore específicamente por aquellos que Dios pone hoy en su mente y en su corazón. Y véalos a ellos también en esos lugares de delicados pastos, siendo pastoreados por la vara y el cayado de nuestro pastor. Gracias, Señor, porque lo diste todo por nosotros. El verlo, Señor, en este Salmo 22 nos deja ver cómo no fue algo que surgió en el momento. No fue algo que de pronto ocurrió sin sentido, sino un plan perfecto que tuviste desde siempre. Cada personaje, cada pacto, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento te anunciaba a ti. Cada uno de ellos nos contaba de tu obra de amor, de aquello que estaba por darse para que fuéramos salvos. Gracias, Señor, porque nunca te has vendido con nosotros. Y aunque el pecado era enorme, al punto que nuestro Señor Jesucristo se sintiera desamparado en la cruz, al punto que Él sintió que no estabas allí, porque el pecado nuestro era tan grande. Las tinieblas que traían ese pecado eran tan espesas que todo se oscureció físicamente. El enemigo pensó tener la victoria, pero tú la tuviste, tú nos la diste y estás vivo en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque todo esto nos deja ver lo difícil que fue ese momento. Cuando estabas siendo humillado, cuando sentías, como lo narraba el salmista, que los toros, los perros, todos te cercaban, te asediaban. Allí, Señor, en ese mundo espiritual de tinieblas, allí sentías tú esas huestes y potestades, allí burlándose, allí cubriéndolo todo de oscuridad, pero tu luz venció
Tu luz, Señor, te hizo vencer aún la muerte. ¿Es usted consciente que está en manos de un Dios vivo que le amó desde antes de la fundación del mundo, que dio su vida y venció aún la muerte por usted? ¿Cree que algo es imposible para él? Esa situación que usted está viviendo, por día que sea, ¿cree que aquel que venció aún la muerte podrá vencerlo también? De gracias porque usted sabe que sí. Tal vez usted en este momento se siente desamparado, desilusionado, desanimado como la vida. De pronto usted piensa, como él sentía en ese momento, que su situación no tenía una solución. Pero el Espíritu Santo nos revela hoy al Rey de Gloria, aquel que peleó la batalla, aquel que la ganó por nosotros y nos dio la victoria. Y entonces por eso usted y yo hoy somos parte de todas esas futuras generaciones que alabamos su nombre y lo reconocemos, porque es glorioso y poderoso, porque es soberano y bueno, pero sobre todo porque nos ama y es nuestro Padre que lo ha dado y lo sigue dando todo por nosotros. Permítenos ser recíprocos, Señor, a ese amor. Que nuestra vida entera te glorifique y todo lo que somos, lo que hacemos, lo que hablamos, aún lo que escuchamos, Señor, sea para tu gloria. Decida usted hoy vivir como ese ungido victorioso por quien el Señor entregó la vida. Decida usted vivir como la oveja de su prado, obediente, dependiente de su pastor, que no quiere otra agua que no sea el agua viva que viene de él, que no quiere escuchar otra verdad que no sea Jesucristo, que no difunde malas noticias, sino que por el contrario es portador de su gloria. Aquel que cuida los corazones y los lleva a Cristo. Aquel que se convierte aún en parte de esas aguas mansas, porque su palabra es palabra de vida. Aquel que se convierte en una oveja que tiene paz y halla la paz en su pastor y lleva a otros a ese rebaño para que todos vivan esa paz. Gracias porque eres nuestro buen pastor, el que dio la vida por sus ovejas. Gracias por la vida abundante que tú nos das, porque como buen pastor es lo que quieres darnos. Gracias, porque como gran pastor sigues cuidándonos en este presente y haces aún de nuestras más duras pruebas lugares de delicados pastos. Y hoy decimos como el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estamos en tus manos, Señor, confiados. Estamos seguros. En ti todo lo tenemos. En ti, Señor, confiamos. Gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias, Señor, porque sé que tenemos un futuro lleno de esperanza en ti. Nuestra vida entera está en tus manos. Estamos seguros. Y es por eso, Señor, que proclamamos tu victoria en la situación que cada uno de nosotros vive. Aún en la situación que aquellos que hoy no pudieron conectarse enfrentan. En la situación que cada persona que en un futuro vea este video, allí tú ya diste la victoria. Gracias, nuestro buen pastor, por tenernos en tus pastos delicados. Nuestra decisión es vivir junto a ti, como a ti te agrada. Nuestra decisión es agradarte a ti y ser ovejas de tu prado. Gracias, Señor, por la vida de todos estos tus hijos, por bendecir en ti a todas las familias de la tierra, a quienes hiciste libres para tu gloria. Te bendecimos, Señor, y en el nombre precioso de Cristo Jesús en esta noche nos quedamos contigo. Amén.